gusto recibirlos nuevamente en mi canal. Me da mucho gusto cada vez que nos encontramos para compartir este tipo de información o conocimiento. Hoy vamos a dar continuidad al tema 3, pero en la segunda clase, en la segunda parte, nos vamos a referir específicamente al PEP, que es el terestalato de polietileno, que es muy usado en el mundo. Así que sin más, vamos adelante. Del tereftalato de polietileno se producen al año alrededor de 367, 368 millones de toneladas anuales. Debo decir, como fe de rata, que en el video se me pasó poner millones de toneladas, pero ya aquí lo digo, son millones de toneladas anuales, lo que lo hace el polietileno, o sea, el plástico, disculpe, de mayor producción en el mundo. Y su utilidad es muy grande. Del 49 al 55% del PET que se produce se dedica a envases domésticos e industriales, mientras que el PVC solo se dedica al 17%, contrario al PET, pues se utiliza, como ya dije, del 49 al 55%. Y en otros como construcción, fabricación de autos, agricultura, electrodomésticos, etcétera, sumado todo, hace el 62%, pero distribuido en 11% para la construcción, 9% para la fabricación de autos, 7% en la agricultura y 7% para lo que serían electrodomésticos y electricidad. Entonces hace esto de PET un plástico muy utilizado. En particular, la razón básica es el costo. Ya había dicho en un tema anterior, en una clase anterior, que el PET, el litro, la botella de 500 mililitros, de medio litro de PET, cuesta alrededor de $0.00135 y se vende a .6, prácticamente .7, .699 centavos US dólar. Eso quiere decir que el margen de ganancia es muy grande. Saquen ustedes cuál es el margen en este caso y se darán cuenta de por qué el PET, además de su utilidad real que no se puede desconocer en cuanto a la vida moderna de las personas, en cuanto a envase, en cuanto a toda una serie de artículos que se utilizan, es de gran utilidad, pero también los costos y el margen de ganancia hace que sea el plástico más utilizado prácticamente. Las variantes de PET más utilizadas son el polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, que pueden ser lineales o expandibles, se consideran como polímeros de etileno. El polipropileno, o sea, PPH, es el polipropileno, es una variante del PET. Y ya hablamos ya del PET, del polietileno terestalato o terestalato de polietileno, que es, como dije, el más usado. Ahora, el de alta densidad, el de baja densidad, puede ser translúcido y flexible, normalmente, que se utiliza para piezas más resistentes. Y el PET amorfo o transparente, que se utiliza, se llama cristalino, que se utiliza para la producción de envases de uso doméstico, fundamentalmente para tipo de bolsas de los super, para tipo de bolsa de basura, etcétera, etcétera. La producción del pez se prepara en dos etapas. Una primera etapa que va a ser un proceso de esterificación, conociendo que es la conversión de un ácido carboxílico en éter. Eso es un proceso de esterificación y se mezcla el ácido tereftálico, conocido como TPA, con el etilenglicol, conocido como EG. Esta es la primera etapa. En la segunda etapa, ya posteriormente, y vamos a ver un esquema en el video como tal, se reaccionan se provoca una reacción de policondensado de estos productos, conocido como el bis-hidroxietileno tereftalato,
y de ahí se obtiene el PET. Este último proceso se hace a temperaturas entre 260 y 290 grados centígrados, que son temperaturas bastante altas. Sin embargo, quiero acotar que hay tanta cantidad de PET en el mundo, como desecho, como basura, que sería muy conveniente poder reciclarlo y poder convertir este plástico en lo que se requiere para la producción de envases y otras utilizaciones en la vida cotidiana, sin necesidad de seguir una producción del tereftalato de polietileno en grandes cantidades como se hace hoy en día. Ya dijimos que la cantidad de producción puede alcanzar, y ha alcanzado en algún momento hasta 400 millones de toneladas anuales. Y entonces esto es algo que debe considerarte, porque no solo va a ayudar al medio ambiente, va a descontaminar los mares, las costas, etcétera, sino que sencillamente va a abrir una fuente de empleo de negocio, el proceso de recuperación de PET, para después llevarlo a las fábricas que producen envases. Para la utilización del PET se utilizan tres métodos. El ya conocido, que es la extrusión, la extrusión soplado, o sea, extrusión primero y soplado posterior, y en algunos casos está lo que se llama extrusión inyección. Esto fundamentalmente la extrusión solamente va a ser un proceso discontinuo, flujo discontinuo, aunque los tiempos entre una camada y otra de producto van a ser muy pocos, pero es un proceso discontinuo, mientras que los procesos de extrusión soplado y extrusión inyección pueden ser procesos de flujo continuo, lo que hace que eleva la producción extraordinariamente. Van a ver en el video, sí, algunos videos insertados donde se puede apreciar con voz en off cómo es el proceso de obtención de envases, fundamentalmente envases, y lo que es plástico en bolsas o rollos de plástico para envolver, que tienen un proceso ya donde se aprecia que puede ser la extrusión ligado con el soplado y la inyección soplado. Es importante ver también que se puede hacer, en el caso de la extrusión soplado, se puede hacer múltiples capas, o sea, para que sean resistentes a productos relativamente corrosivos como lubricantes, aceites, productos para mejorar el consumo de la gasolina o de los petróleos, pues se hacen con capas de protección que son diferentes una de otra, incluso de diferentes colores. Y entonces aquí se utiliza la extrusión con tres usillos, tres materiales, mientras que ya la producción del envase se hace solo. Una forma de hacer los procesos de obtención de piezas de plástico, sobre todo lo que es envase, que es lo que más se utiliza, pues hacerlo mediante proforma. O sea, mediante extrusión se hace una proforma, ya se calibra cuál va a ser el diámetro, cuál va a ser el largo, cuál va a ser el diámetro de la boca, porque van a llevar rosca, y entonces se hace mediante extrusión, y posteriormente, según el momento de producción, pues se lleva a la inyección y soplado. Esto permite acelerar la producción extraordinariamente, porque mientras unas unidades están haciendo la proforma, otras unidades sencillamente están produciendo en línea continuamente lo que es el soplado. Por eso se plantea que lo que es soplado y la extrusión soplado o la extrusión inyección son procesos continuos totalmente. El proceso de producción de piezas de PET puede ser intermitente o continuo. Como vemos en el video, este es un sistema de producción de piezas de PET intermitente, donde entre camada y camada de piezas extrusionadas hay un tiempo previsto. Para incrementar la producción y facilitar el proceso de inyección, se crearon las proformas de diferentes medidas, de diferentes calidades de PET, para así obtener un proceso de inyección más rápido, como se muestra en el video.
para eliminar la intermitencia en el proceso de extrusión, se creó la combinación de la extrusora con la inyección de aire en las proformas o sin proforma que puede obtenerse como se ve en el video. Incluso se puede trabajar con 3 husillos con diferentes calidades de PET o colores de PET para crear múltiples capas en el envase que se vaya creando. Esta combinación de extrusora con inyección de aire para la producción de los envases asegura un proceso continuo en todo el tiempo que está produciéndose los diferentes tipos de envases, además de que se pueden cambiar los moldes para obtener envases de diferentes tamaños. Para la producción de bolsas de plástico y plástico para envolver se utiliza el sistema que vemos en el video, en el cual después de ser expandido pasa por unos rodillos que le dan la última conformación. En el mundo se produce entre 367 y 368 millones de toneladas de PET, lo cual constituye un contaminante importante y en realidad al proceso de reciclaje se le dedica muy poco, ya que solo el 9% de todo ese plástico que se produce pasa por un proceso de reciclado para ser reutilizado en la industria y sin embargo se sigue produciendo el PET. El proceso de reciclado del PET es un proceso que se lleva a cabo con extrusoras normales y puede ser fácilmente obtenido en forma de pellets, lentejas, hojuelas, etcétera, etcétera, para ser reutilizado en diferentes procesos de producción del PET en vez de producirlo nuevamente como un plástico para la producción. El proceso de reciclaje del PET es totalmente viable, incluso como forma de negocio. Con él se puede recuperar y eliminar en gran cantidad la contaminación que provoca en las playas, costas, en las ciudades, etcétera, etcétera, e incluso crear la posibilidad de trabajo para muchas personas que hoy en día no tienen la oportunidad de trabajar. Quizás lo conveniente no sea desarrollar un proceso de prohibición del uso del PET como se pretende en algunos países o estados. Lo más conveniente sería estimular lo más posible todo el proceso de reciclaje del PET para eliminar la contaminación y al mismo tiempo poder dar empleo. Si bien el PET es de mucha utilidad y no se puede dejar de reconocerlo, hay que decir que hay una cantidad de PET en el mundo por más manejo, incluso por más manejo de las personas, de los ciudadanos de los distintos países, que se ha convertido en un contaminante serio. En el mar, porque incluso afecta el paso de la luz solar hacia el agua y eso afecta a determinadas especies, sobre todo los plancton, etcétera, etcétera, que están cerca de la superficie del mar, a algunos otros peces que se ven envueltos precisamente en todos esos materiales plásticos, hasta llegar al punto de que algunas vistas aéreas han demostrado que los materiales plásticos son prácticamente unas islas flotantes que se mueven de acuerdo a las corrientes con el mar. Y en las costas, porque después el mar arrastra eso a las costas, se crean toneladas de productos en las costas que a cada rato salen personas con buena intención a recogerlo, a reciclarlo. Pero muchas veces he visto, me consta, que se recogen en las playas, se almacenan en bolsas de plástico, de polietileno, dicho sea el caso, y después esas bolsas no son recogidas. ¿Por qué? Porque no hay un proceso de reciclaje de PET para poder reutilizarlo. Y entonces esto es algo que debe tratarse con sumo cuidado por todos los gobiernos del mundo. Se considera que hay 20 países en el mundo que son los mayores contaminadores con plástico, pero en realidad todos los países del mundo están utilizando el plástico y les está dando un mal manejo. No es nada sorpresivo que a veces vamos por la calle
y vemos que la gente de un carro tira una botella o salimos a caminar y vemos que hay en determinados puntos la gente ha tirado una botella, un tipo de plástico determinado, una bolsa de plástico con desechos. Y esto ya es un problema de disciplina social. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, planteó ya que para el 2025 de las 170 bolsas por persona que utilizaban, bolsas de un solo uso me refiero, que utilizaban, pues debe bajar a 40, pero en realidad todas las medidas son de carácter restrictivo. No hay medidas encaminadas a un proceso de reciclaje serio. Hay algunos países que están haciendo trabajo con plásticos biodegradables, pero su uso todavía es limitado. Hay algunos países que han desarrollado, bacterias que comen plástico, pero hay que tener mucho cuidado con esto. No voy a hacer que después sea una invasión de bacterias que tienen otros resultados que no son positivos. Hay, por ejemplo, los chinos han encontrado una oruga que también degrada plástico, pero es el mismo tipo de cuidado que hay que tener. Lo cierto es que todavía el problema de reciclaje y reutilización del plástico contaminante en el mundo no está resuelto. Hasta aquí lo que yo quería expresar. Ya, además de mi intervención en algunas partes del video, van a ver las voz en off que ilustran muy claramente los procesos de producción de los envases con PET y de otro tipo de producciones en sentido general, y que va a ser muy ilustrativo. Pero es importante entender que el PET sigue siendo un plástico muy necesario, muy utilizado en grandes cantidades, y que las medidas que se toman pues rebajan la cantidad de toneladas que se producen en el mundo anualmente muy poco, no son significativas. Así que espero que les sea interesante el contenido de este video, les sea ilustrativo y les pueda dar una visión clara de qué es el PET y cómo se utiliza. Para todos, como siempre, manito arriba si les gustó, manito abajo si no les gustó, pero suscríbanse al canal porque su suscripción es muy importante para la subsistencia del canal. Les deseo a todos lo mejor, les mando un gran abrazo. Espero que estén bien junto con su familia y nos vemos en el tema 4, que es el tema que viene más adelante. Hasta la vista, amigos.